Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a comenzar con la temática dinámica. ¿Qué es la dinámica? Es una parte de la física que estudia las fuerzas, ¿sí? Comencemos con la definición de fuerza. ¿Qué es una fuerza? Diremos que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos, ¿sí? A modo de ejemplo, supongamos que tengo este búho de juguete. Yo lo sostengo, entonces yo le ejerzo una fuerza al búho, ¿sí? Porque mi mano está interactuando por contacto con el búho y el búho también me está ejerciendo una fuerza a mí porque luego de un rato voy a notar que mi brazo se empieza a cansar, ¿sí? Las fuerzas siempre están presentes entre dos objetos, ¿sí? Hay uno que ejerce una fuerza, el otro también ejerce lo que llamaremos luego un par de interacciones. Eso lo veremos cuando analicemos las tres leyes de Newton. Así que en principio es una interacción entre dos cuerpos. Esa interacción puede ser por contacto, como el ejemplo que les di recién, o a distancia, ¿sí? Por ejemplo, cuando los objetos, si yo este cuerpo lo suelto, ¿sí?, se acelera y cae. Esto es de manera clásica porque existe una fuerza de atracción entre el planeta Tierra y el objeto, ¿sí? Esa fuerza de atracción la vamos a llamar peso. Si es un tipo de fuerza, la vamos a llamar peso. Y esa fuerza es la que hace que el juguete este se acelere y caiga, ¿sí? Entonces en ese caso tenemos una fuerza a distancia. Pueden ser por contacto o a distancia. Otro ejemplo de fuerzas a distancia son las fuerzas que aparecen entre imanes y pedacitos de metal o mismo entre dos imanes. No es necesario que estén en contacto para que interactúen, ¿sí? ¿Qué generan las fuerzas? Las fuerzas lo que van a generar es un cambio en estado de movimiento si no están balanceadas. Si en el caso del búho, cuando yo lo sostengo, en este caso no le genera un cambio en su estado de movimiento porque está balanceado. O sea, yo estoy haciendo una fuerza que contrarresta el peso, ¿sí? Va sobre el búho, está interactuando el peso, que está intentando, si yo suelto el objeto, acelerarlo hacia abajo, pero yo estoy ejerciendo una fuerza que balancea el peso, entonces el objeto no cambia su estado de movimiento. Ahora, si yo ejerciera una fuerza distinta, como por ejemplo una fuerza hacia allá, voy a lograr, y suelto el objeto, voy a lograr acelerarlo. Así va a pasar de un estado en reposo, porque estaba quieto, ¿sí?, a tener una cierta velocidad que en el instante inicial va a ir aumentando y luego va a quedar, cuando yo suelte al búho, la fuerza va a cesar, o sea, mi fuerza desaparece porque el contacto desapareció y el objeto va a quedar sujeto a la fuerza peso, entonces va a caer con una cierta aceleración que es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces las fuerzas lo que generan sobre los cuerpos es que estos cambien su estado de movimiento o permanezcan en su estado de movimiento si están balanceados. Y eso lo veremos más adelante cuando analicemos la segunda ley de Newton. Pero en principio ese es el efecto que generan las fuerzas, ¿sí? Que los objetos se aceleren o que permanezcan en equilibrio si todas las fuerzas están balanceadas. También pueden cambiar la velocidad, si eso cae dentro de la idea de aceleración, porque la velocidad implica tener una cierta dirección y sentido. Si le cambiamos la dirección y sentido de movimiento a un cuerpo, este está acelerado. Bien, ¿cómo vamos a describir las fuerzas? Las fuerzas las vamos a describir utilizando lo que se llaman vectores, ¿sí? Por ejemplo, si yo a este objeto le ejerzo una fuerza así, esa fuerza la voy a poder representar, ¿sí? A los objetos los vamos a representar con, por ejemplo, esto que parece una cajita, que es el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Cualquier objeto lo podemos representar con una figura geométrica, donde vamos a expresar las fuerzas que actúan sobre él con vectores. Por ejemplo, la fuerza que yo le ejercí es una fuerza que la representamos así, con un vector hacia la derecha, que es un segmento que está orientado. Si eso es un vector y representa una fuerza, por ejemplo, la fuerza que yo le ejercí al búho de juguete, ¿sí? Entonces, esa fuerza va a tener diferentes características. En principio, ¿en qué vamos a medir las fuerzas? En el sistema internacional, la unidad de medida es el Newton, ¿sí? Se representa con la N mayúscula. Las fuerzas tienen un punto de aplicación. Si bien yo le ejerzo la fuerza de manera, dado que mi mano tiene una forma irregular, digamos, estoy interactuando en varios puntos del objeto, podemos pensar que la fuerza está actuando sobre un punto que sería el centro de masa del objeto, ¿sí? Un punto imaginario en el centro del objeto donde se ejerce la fuerza. ¿Qué más tienen las fuerzas? Las fuerzas tienen dirección y sentido. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La dirección es una recta en el espacio. Es esta recta donde está actuando esa fuerza. Y el sentido es si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Si yo cambiara
El sentido de la fuerza podría ser acelerar el objeto hacia acá. En este caso yo quiero acelerarlo hacia la derecha. Entonces esta fuerza tendrá una cierta magnitud. Demos un ejemplo, por ejemplo 15 newton. Actúa en el centro de masa del objeto hacia la derecha y puede hacer que el objeto se acelere. Eso dependerá de si hay o no otras fuerzas que actúan sobre este objeto, ¿sí? Entonces, una fuerza tiene una cierta magnitud, que la mediremos en newton, un punto de aplicación y una dirección y sentido. Esas son las características que presenta una fuerza. En los siguientes videos vamos a ver diversos tipos de fuerzas, vamos a analizar las leyes de Newton y luego comenzaremos a trabajar con energía, trabajo, etc. Muchas gracias.